Buenos días, nuevamente estamos en su programa Inclusión Educativa, Realidad o Quimera, desde la Normal Benito Juárez en Cuernavaca, Morelos, México. Tenemos hoy acompañándonos, como siempre, a nuestra intérprete Ana Lilia Flores, y en este caso tenemos de invitada a la maestra Alejandra Ivette Casas Muñoz. Hola, ¿qué tal? Ella nos viene a hablar de un tema que particularmente me motiva mucho, me agrada mucho el tema, que es sobre la creatividad, y en este caso es la creatividad en el aula. Así es, realmente es parte de mi vida y creo que, como lo habíamos comentado, debe ser parte de la vida de todos, ser creativos, sí, ¿no? Y tener estos espacios en donde, como seres humanos, pudiéramos crearnos a nosotros mismos, crear cosas novedosas, no tener miedo. Así es. Y esta parte es muy importante, ¿no? Porque nos lleva a un tema crucial. ¿Por qué abrir ese espacio de creatividad en el aula, ¿no? Estaríamos pensando que es así, sin embargo, la historia, los propios procesos educativos nos demuestran que no. Sí, hay incluso algunos investigadores que dicen que la creatividad, la escuela mata la creatividad, ¿no? Sí, apenas ayer escuchaba un autor que hablaba acerca de la escuela y los procesos que hacen, las metodologías que utilizan, y en lugar de fomentar o desarrollar la creatividad, lo que hacen es todo lo contrario. Y es que hay mucha confusión con respecto a la creatividad o al concepto que se está manejando. Entonces yo creo que desde ahí, en algún momento, pues vamos a tener que partir, ¿no? Sí. Entonces empezaríamos con esta parte, ¿no? ¿Por qué la por qué fomentar? ¿Para qué fomentar la creatividad en el aula? Así es. Hace un par de semanas yo estaba trabajando con mis alumnos y les pedí que me dijeran qué otra cosa podían hacer con una hoja en blanco. Entonces yo esperaba de ellos respuestas, pues ahora sí que creativas, ¿verdad? Sí. Al principio las respuestas eran muy obvias, pues de escribir una carta, hacer un origami, pero ya después de como 10 respuestas, ya no hubo ninguna respuesta. Entonces me dijeron, es que no sé qué hacer. Y yo me quedé pensando, estos chicos a los que les estoy dando clases ya eran de un diplomado, se supone que tendrían que tener todo un proceso de desarrollo creativo a lo largo de ¿cuánto tiempo? ¿No? Sí. Y resulta que no, que no sabían de qué otra forma pudiéramos utilizar una hoja en blanco. Yo decía, bueno, a ver, ¿por qué no hacerla pedacitos y a lo mejor fuego, o poderla utilizar como una forma de tomar agua? Y me preocupé y entonces me di cuenta que alrededor de nosotros hay mucha tecnología, hay muchas innovaciones. Sin embargo, como seres humanos estamos teniendo carencias, muchas carencias. En este momento, yo las carencias que más he visto es en cuestión de valores. Sí. Entre las mismas personas ya no nos reconocemos, no nos toleramos, no nos aceptamos. Y también esta parte en donde con el uso de un celular me facilita mucho la vida. Sin embargo, también me está haciendo a mí ser una persona totalmente pasiva. Así es. Y entonces, para mí, como docente, pues es muy preocupante y difícil también a la vez, porque aunque yo lleve como docente pues muchos juegos o actividades, si el propio alumno se cierra desde un principio, ya no se puede hacer la actividad. Entonces, es muy complicado. Y esta parte es importante, entonces corroboramos lo que decimos, que muchas veces el proceso educativo, ¿sí?, restringe el proceso creativo, porque de alguna forma, usted lo acaba de mencionar, diciéndolo de forma diferente, en que la educación se ha enfocado más a generar consumidores, sí, de ciencia, menos de arte, ¿sí? Pero no se ha preocupado por generar productores, y que implica un gran proceso creativo. Entonces, creo que nuestros alumnos, y a cualquier nivel, no solamente a nivel profesional, se quedan en que uno les pregunta, ¿y qué puedes hacer con esto?
y no encuentran formas de generar nuevas cosas a partir de una idea que se les da, ¿no? Sino solamente pues se encargan de decir, no, pues es que se puede hacer esto, lo que ya aprendieron, lo que ya les dijeron, pero ellos no pueden recrear o crear cosas nuevas. Así es, y pues es preocupante como usted lo comenta, porque los alumnos que yo tengo ya pasaron, les decía yo, por un proceso, ¿no? ¿Y qué pasó en ese proceso? Que no se desarrolló esta parte que ahorita lo vamos a ver es nata del ser humano, ¿no? Y que en preescolar, en primaria, en secundaria, ¿no? Todos estos procesos seguramente habrán vivido una situación similar a la que ahorita están reproduciendo ya a niveles profesionales. Entonces, creo que como maestros sí tendríamos que sentarnos y hacer bien consciente cuál está siendo mi papel a cualquier nivel, cuál está siendo mi responsabilidad, ¿no? Y qué producto o qué tipo de alumnos o seres humanos quiero sacar en un momento, cómo los quiero ver. Y como usted decía, lamentablemente muchos de estos alumnos están saliendo solamente como una réplica de lo que ya existe. De lo que ya existe, como decía una frase que me gusta mucho, dice que todos nacimos como originales y morimos como copias. Y efectivamente como copias porque estamos reproduciendo desde estereotipos de moda también en la ciencia, no solamente en la cuestión del vestir, ¿no? Estereotipos de conductas. O sea, no buscamos ser nosotros mismos, sino más bien buscamos como insertarnos en una sociedad elaborada ya y en la que tenemos que encajar, ¿sí? Ya no buscamos crear algo diferente. Y algo que quiero retomar de lo que decía es que sí, efectivamente hay investigaciones que hablan que las nuevas tecnologías de la información, las tablets, la computadora, que ofrecen una comunicación icónica, reducen los procesos creativos. Está visto en que entre más contacto se tenga con estos elementos tecnológicos, los niños y jóvenes tienden a crear menos y más bien así como a consumir. Claro. Ay, quiero esto y veo acá y lo copio o lo imito o lo reproduzco. Exactamente. Sí, y qué preocupante porque realmente ya los juegos, ¿no? Pensando en los niños más pequeñitos, pues también han cambiado. De este juego que solamente el niño quiere matar a alguien, ¿no? Por el tipo de juego que es, o se aburren fácilmente. Esa es otra cosa, ¿no? También que he visto en los alumnos. Y pues bueno, yo tengo una hija de 3 años y ahorita estoy viendo cómo los niños ya nacen con otro, dice mamá, con otro chip, ¿no? Con otro proceso, pero sí como padres y como maestros tendríamos que mediar. No es que esté en contra de la tecnología, porque es buena, porque incluso ahorita nos permite estar comunicados. Así es. Sin embargo, no tendríamos que dejar la parte humana, la parte de relaciones sociales, la parte de moverme, de divertirme, pero siendo una persona libre en cuanto a mi forma de expresarme, ¿no? De recreación. Yo lo diría como de recreación porque finalmente la creatividad es eso, ¿no? Es crear. Sí. Y esta parte que usted plantea es esta parte de recreación, cómo me recreo en un proceso educativo, cómo me reconstruyo, ¿no? Claro. Cómo me regenero ante circunstancias adversas y que estamos viendo que ahora nuestros niños y jóvenes pues cada vez se ven más desarmados al respecto porque nuestro proceso educativo ha sido exigirles reproducir información, ¿sí? O incluso exigirles, hay una historia por ahí, un cliente que se cuenta mucho en las primarias, ¿no? Esa historia donde al niño se le dice, ilumina esta flor, y el niño la ilumina de otro color, y dice la maestra, no, es que esta flor debe de ser de rojo, ¿no? Ajá. Porque no se le da esa libertad de expresar, ¿sí? Lo que él siente o la forma en que él percibe o lo que él quisiera
Claro. de cómo representar esta realidad que estamos viviendo. Y su propia realidad. Nada más para comentarle, ayer escuchaba también una historia en donde una niña estaba dibujando y entonces la maestra se le acerca y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y la niña dice, estoy dibujando a Dios. Y entonces la maestra le dice, pero pues si nadie ha visto a Dios, o sea, ¿cómo lo vas a dibujar? Y entonces en ese momento la niña voltea a ver a la maestra y le dice, en este momento tú vas a conocer a Dios con mi dibujo. Y entonces ya con eso nos damos cuenta que el propio niño, el propio alumno, nosotros como seres humanos, a través de lo que hacemos, no necesariamente es la realidad de todos, ¿no? Sino la realidad que yo estoy viviendo en este momento y que no necesariamente se abren espacios para que yo pueda expresarla. Creo que esa es una parte importante, ¿no? Que tienen que abrirse y darse esos espacios donde se pueda expresar esa realidad o esa forma en que yo reinterpreto la realidad. Exacto. Sí. Y a este respecto me gustaría que comentáramos un poquito qué mitos hay acerca de la creatividad, si se nace con ella, si se adquiere, si se puede desarrollar. Claro. Creo que partiendo de esto nos damos cuenta que la concepción que tengo de creatividad es en relación a los mitos que yo pudiera tener o los profesores, ¿no? Los mitos que pudiéramos tener. Uno de ellos se dice que la realidad se hereda. Entonces, la creatividad, pero se hereda. Entonces, si yo soy creativo es porque mis padres fueron creativos y ese, pues, es un mito. Realmente en las nuevas investigaciones se ha desarrollado la idea de que la creatividad nace en el propio ser humano. Sin embargo, es necesario que a lo largo de nuestra vida la cultivemos, la desarrollemos. Entonces, es un mito falso que yo herede la creatividad de mis padres, ¿no? Otro mito sería en cuestión a que solamente los artistas o ciertas personas que son genios desarrollan la creatividad, y eso también no es cierto. Todos los seres humanos en poca o mucha medida tenemos creatividad y podemos irla desarrollando, como lo había comentado. Entonces, es otro mito que los maestros tendríamos que quitar, ¿no? Asocio un dibujo, una persona que pinta, una persona que tiene música con creatividad, y no es cierto. O sea, la creatividad se ve en todo lo que hacemos. Hasta en la cocina. En todo, ¿no? En todo, así. Y esta parte es muy importante porque es cierto, yo creo que vivimos muy enfrascados o muy, nuestra creencia sobre la creatividad queda muy reducida a que solamente se expresa a través del arte y a través de la ciencia. Y no es así. Yo me gusta contar mucho una historia de una madre de familia que su niño lo etiquetaban como muy inquieto, ¿no? Entonces ella era jefa de familia y se llevaba a su hijo a lavar la ropa donde trabajaba con otras personas, ¿no? Entonces el niño le ayudaba a tender la ropa. Entonces luego decían, no, es que está loquito el niño. Así lo etiquetaba, ¿no? Y comentó la historia porque el niño, pues en su afán de querer ir a jugar, creó una estrategia para poder tender la ropa de manera más rápido y eficiente. Entonces se ponía las pinzas en la ropa, pero también, y por eso decían que estaba loco, se las ponía en la cabeza. Claro. Entonces, si uno piensa, realmente es una solución eficiente y que da respuesta a una necesidad, terminar rápido, ¿sí? Y es una nueva forma de hacerlo. Entonces el niño, bueno, es más fácil tomar la pinza de aquí, claro, ¿sí? Que ir a cada rato por ellas a la mesa o al lavadero, ¿no? Claro. Entonces era un niño que ya estaba dando respuestas creativas y lo que había que hacer con él, pues es darle un espacio donde pudiera expresar más esa forma de solucionar problemas, esa forma de crear ideas nuevas para, ¿sí?, solventar sus necesidades, ¿no? Que es un gran motor de la creatividad. Claro, y ese es otro mito, pero sé que nosotros como profesores pues tendríamos que empezar a quitar incluso palabras, ¿no? Como el loco, o sea, todo ese tipo de estigmas, estereotipos que ponemos en las personas por el simple hecho de ser diferentes. De ser diferentes, y esta parte es bien importante porque hemos comentado en algunos otros espacios que el ser creativo es a veces el más fácil de identificar. ¿Por qué? Claro. Porque lo estamos metiendo en una cajita
cuadrada que representa nuestras formas de representar el mundo y de representar a estas personas. Entonces, claro, si esta persona se sale de este estereotipo, decimos, este está loco. Pero en realidad no estamos reflexionando que él tiene una perspectiva diferente. Claro, así es. ¿Sí? ¿Y qué otros mitos tenemos, maestra? Hay otro mito que es con respecto a la originalidad. Creemos que las personas, creemos nosotros que si mi idea no es original del todo, no es creativa. Y no es cierto. Realmente, incluso Mark Twain hablaba acerca de que incluso la idea más original surge consciente o inconscientemente de otras ideas. Entonces, de alguna forma nosotros tomamos de nuestro medio lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, para poder generar ideas. Entonces, del todo originales no son, y no está mal que tomemos de otras herramientas para poder generar nuestras ideas. Entonces, ese es otro mito que tendríamos que empezar a quitar, ¿no? Así es. Y de hecho, mire, corresponde mucho, si ustedes leen a Vygotsky, El arte y la educación, él dice, bueno, la creatividad tiene que ver con descomponer lo que conocemos y volverlo a recomponer de una manera distinta, ¿sí? Y con esta breve observación nos vamos a un breve descanso y regresamos con ustedes en unos momentitos. Gracias. Sabes que antes de que llegue el autobús, habremos actualizado todas las noticias, galerías fotográficas y secciones multimedia de nuestra web. En cente.org.mx recibimos más de 500,000 visitas mensuales para obtener información sobre nuestra organización. ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Cente. ¿Terminaste tu carrera y quieres estudiar un posgrado? El Centro de Estudios Superiores, licenciado Benito Juárez García, te ofrece la maestría en Psicopedagogía y Desarrollo Humano y la maestría en Competencias Didácticas del Inglés como Lengua Extranjera. Además, contamos con un doctorado en Psicopedagogía e Innovación Educativa. Acude a nuestras instalaciones en El Polvorín. Visita nuestro sitio web www.cetvejo.edu.mx o llámanos al 318-5248, extensión 106. Centro de Estudios Superiores, licenciado Benito Juárez García. ¿Sabes que antes de que cambies de canal habremos superado 1.200.000 visualizaciones? En Maestro TV tenemos 8 programas distintos con más de 500 capítulos a la carta en lo que va del año, que puedes mirar desde cualquier dispositivo gracias a nuestra app, canal YouTube y página web. ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Cente. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 19. Orgullo, compromiso. Por una visión humanística y de calidad de los procesos formativos. Por una gestión sindical fundada en la justicia, la equidad y la superación entre los trabajadores de la educación. Cente Morelos, alma, corazón y vida magisterial. ¿Sabes que con nuestras redes sociales hemos logrado incentivar la participación social con un promedio mensual de 10,000 interacciones, 10 millones de impresiones y más de 1.700.000 reproducciones de video? ¿Sabías que en este momento alguien como tú se está sumando a nuestras redes? ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Cente. La Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez AC te abre sus puertas y te invita a ser parte de nuestra comunidad estudiantil. A lo largo de 27 años de compromiso con la sociedad, hemos forjado profesionales de la enseñanza altamente capacitados para desarrollar sus mejores propuestas educativas. Surgida al amparo de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Normal Superior Licenciado Benito Juárez
te ofrece la solidez académica de sus 3 licenciaturas. Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Educación Especial y Licenciatura en Educación Secundaria con sus diferentes especialidades: Español, Matemáticas, Inglés, Formación Cívica y Ética, Historia, Geografía, Telesecundaria, Biología, Física y Química. En nuestras instalaciones encontrará los espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas, culturales y deportivas. Contamos con canchas de usos múltiples, sala de lectura, sala de danza, laboratorio escolar y centro de cómputo. Como institución educativa comprometida con el cuidado del medio ambiente, realizamos acciones encaminadas al cuidado de nuestros recursos y el respeto por todas las formas de vida. Orgullosos de nuestra herencia cultural, ofrecemos a través de los talleres de danza y de teatro el desarrollo de tus habilidades artísticas. Esto y más te ofrece la Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez, AC. Visítanos. Estamos ubicados en Privada Naranjos número 10, Colonia Lázaro Cárdenas, Cuernavaca, Morelos. O llámanos al 318-5248. Visita nuestro sitio www.epnsbj.edu.mx o búscanos en Facebook como EPNSBJ. Estamos nuevamente de regreso hablando sobre la creatividad y sus mitos. Así es. ¿Hay algún otro mito importante que señalar? Sí, otro mito que creo que es importante es el que creo que siempre las ideas que yo tenga que ser buenas, ¿no? Entonces, mientras sean buenas, entonces sí es creativo y sí es eficiente. Y ese es un mito que tenemos que quitar, porque realmente nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia que los científicos, los pintores famosos han echado a perder muchas veces su trabajo para poder llegar entonces al producto final. Entonces, aquí no es necesario que todas las veces acertemos, sino la cantidad de opciones que tengo ante una problemática y que de alguna manera alguna de esas va a ser la que me va a llevar a solucionar mi problema. Entonces, ese es otro mito que como maestros tendríamos que empezar a modificar. Yo como maestra resalto las personas que sacan buenas notas y está bien, pero también aquellos que fallan están intentando encontrar la solución. Y están en ese proceso de construcción del aprendizaje, ¿no? Claro. Y creo que es muy importante esta parte, no solamente en el docente, ¿no? Quitarse ese prejuicio de que es un prejuicio conductual, que tiene que hacerla bien y a la primera. No, sí. Sino que también en el alumno, porque a veces el alumno claro. se desanima, ¿no? O sea, es que no salió como yo quería, como que hubo detalles que a veces uno no termina de afinar y lo que estemos haciendo, un dibujo, la solución de un problema, cualquier cosa que quisiéramos hacer, algo en moldeado incluso, si no sale como nosotros queríamos a la primera o no fue valorado como nosotros pensamos que fuera valorado o no impactó, pensamos, no, pues no soy creativo, lo que yo hago no sirve, no. O sea, se trabaja en el docente y también creo debiera trabajarse en el alumno, ¿no? Aquí estaba pensando yo en los padres de familia. Como le comentaba, yo tengo una niña de 3 años, entonces está en este proceso de tolerancia a la frustración. Y a Valentina hay todavía muchas cosas que le cuestan trabajo. Y yo como mamá tengo que esforzar a Valentina para que vuelva a intentarlo. Y aunque esté haciendo berrinche como pues normalmente hace uno cuando no le salen bien las cosas, ¿no? Así es. Ella tendría que aprender que después de ese berrinche tiene que levantarse y continuar intentándolo. Y volver a hacerlo. Y entonces como papás, ¿qué hacemos? Yo he visto que hay papás muy exigentes con respecto a la calificación, ¿no? Y yo como le comentaba, anotan más o resaltan más cuando el alumno no tiene buena calificación, ¿no? Pero no lo ven, le digo, como una oportunidad y entonces el niño empieza no a aprender a tolerar esto que no le salió bien y que es parte del proceso humano.
Así es. Y esta parte es muy importante, lo hablábamos un poco fuera de cámaras antes del programa, que inclusive las personas realmente creativas no salen bien en las pruebas, porque no son reproductores, Sí, claro. no son memorísticos, sino que ellos están generando nuevas ideas, nuevas cosas. Entonces, cuando son evaluados, generalmente no son los que destacan. ¿No? Y esta parte es muy importante señalarla, porque generalmente los que son buenos son talentos académicos, sí son talentos, pero son talentos generalmente reproductores. O sea, que se aprendieron algo, lo comprendieron, lo entendieron, pero nada más ya no dan ese salto al proceso creativo. Así es, y estaba pensando también en otra historia un poquito similar a la que había comentado de las pinzas, en donde esta niña había sido diagnosticada con trastorno por déficit de atención. Entonces, pues obviamente también es otro trabajo de nosotros como profesores, pues no etiquetar a la primera, ¿no? Sino que debe de haber un proceso. Entonces, esta niña había sido etiquetada, no había sido diagnosticada. Entonces, la maestra ya no la toleraba porque la niña brincaba y saltaba y hacía desorden, ¿no? Para la maestra. Y resulta que la mamá lleva a esta niña al psicólogo y pues le cuenta a la mamá al psicólogo todo el proceso que estaba viendo en la escuela, que ya no era aceptada, que ya había tenido pues muchos reportes por parte del profesor y que ya no la querían. Y entonces el psicólogo, después de haber terminado la plática con la mamá, resulta que dice, a ver, vamos a salirnos, ¿no? Vamos a dejar a la niña. Y el psicólogo prende el radio. Y entonces la niña empieza a bailar como pues nadie lo había hecho, ¿no? Y resulta pues que ahorita esta mujer es de las mejores bailarinas del mundo. Incluso creo que está, me parece, en Broadway. Solamente es que nosotros como profesores veamos la habilidad de los alumnos, ¿no? No, como les decía yo antes, no resaltando lo que yo podría decir que es malo, pero malo desde el punto de vista de quién, ¿no? Sí. Entonces, o lo negativo, o lo ¿no? negativo. Así es. Esta parte de la creatividad realmente es algo muy complejo. Sí. No es algo sencillo, ¿no? Porque no es tan fácil de identificar como pareciera, ¿no? No es solamente dibujar bonito. ¿No? O sea, tiene muchas formas de expresión, ¿sí? Cada acto cotidiano que tenemos es un momento creativo en muchas ocasiones, que a veces no lo reconocemos como tal, ¿no? Claro. Sí, pues de hecho, usted comentaba, ¿no? Desde hacer una receta de cocina y que en la cocina pues no tenga los ingredientes que normalmente le pongo. Entonces, ahora, ¿qué otra cosa voy a utilizar para que sepa rico y que pues de alguna manera mi familia lo coma, ¿no? Entonces, y ahí las mamás ya hacen todo un proceso creativo. Así es. ¿Y qué teorías hay al respecto para explicar el concepto o qué posturas? Vemos diferentes posturas, desde unas que tienen que ver con lo cognitivo, lo social, lo comunicativo. Sin embargo, a mí me gustan mucho estas teorías que han hablado acerca de la creatividad con respecto a poder escuchar un problema, ser consciente de ese problema y a partir de esa conciencia, a partir de esa necesidad que yo tengo, entonces yo tengo algo que hacer. Por ejemplo, tengo a Stenberg. Él nos comenta que la creatividad tiene que ver con una persona capaz de ver las cosas de manera diferente, ¿no? Sí. Si yo vivo en una sociedad en donde un problema pudiera o generarme estrés, o generarme angustia, o generarme miedo, pues a lo mejor esta persona creativa va a decir, creo que esta es una oportunidad, ¿no? Yo estoy viendo esto como una oportunidad. Quizás es para que yo aprenda algo. Entonces, estas teorías que van más enfocadas a la parte social, actitudinal, creo que son las que hoy en día se están rescatando, por el hecho de que habíamos confundido, como yo le había comentado, la creatividad con el arte, pintura, escultura, etcétera. Y como decía usted, no necesariamente, ¿no? La creatividad tiene que estar en todo lo que hacemos. Así es. Algunos autores mencionan incluso que la creatividad
más que una habilidad, es como una actitud ante la vida. Sí, Porque dicen, bueno, si todos caminan a la izquierda, ¿yo por qué no puedo caminar a la derecha? claro, Quiero ver qué pasa si camino a la derecha. claro, ¿sí? claro. Y eso obviamente tiene muchas implicaciones en el carácter, en la autonomía, en la independencia y en esa capacidad de confianza en uno mismo, decir, bueno, ¿y qué pasa si yo no camino a la izquierda, no? ¿Qué más puede pasar? Pues a lo mejor me tachan de loco, pero no importa. Yo sé que no, tengo curiosidad, ¿no? Y ese es un elemento muy importante, ¿no? Sí, pues es que, imagínense, el ir en contra de lo que la sociedad está marcado como normal, porque incluso hay hasta estándares, ¿no? Lo Sí. que se salga fuera de esta línea es anormal. Así es. Y entonces, pues toda mi vida, en todo el sistema educativo escolar o en familiar, me han dicho pues que tengo que caminar por un caminito que es el seguro y que pues de ahí no va a haber ningún problema. Entonces yo como adulto, como ser humano, pues a veces me cuesta trabajo encontrarme o enfrentarme a otras situaciones y tener este valor, ¿no? Así es. De poder, como dice usted, hacerme a un lado o al otro. ¿Y qué pasa? ¿Y qué va a pasar? Pero es como un trabajo también interno, Así es. ¿no? Es como una cuestión de personalidad, como Sí. una estructura de personalidad. Sí, y no es fácil. No es fácil porque cuando uno intenta ser diferente, pues la gente te empieza a dejar de hablar, ¿no? Te empiezan a etiquetar, empiezas a Excluirte. a excluirte. Cuando hablamos de inclusión, Sí, al contrario, realmente nosotros como sociedad excluimos al que es diferente. Y hoy en día la creatividad está manejando otra forma de ver la vida, ¿no? Todos los seres humanos somos diferentes, así es. somos únicos y auténticos. Y tendríamos que expresar eso único y auténtico para hacer este mundo con más cantidad de colores, con más variedad. Así ¿no? es. Yo creo que esta parte es muy importante, lo que acabas de mencionar, porque muchas veces hablamos de inclusión y de exclusión y pensamos que solamente se refiere a las personas que son diferentes porque tienen alguna capacidad o una discapacidad, Ujú. alguna habilidad o alguna cultura, y no hablamos de estos aspectos intrínsecos de las personas, como puede ser una forma de pensar diferente, ¿no? Así es. La forma de percibir el mundo puede ser también excluyente. Y la creatividad es una invitación a mirar de otra manera este mundo, a mirarnos de otra forma y de alguna forma ser más tolerantes, porque, Así es. bueno, o sea, tú ves las cosas de esta forma, pero yo las veo así y las puedo recomponer así, Claro. o me gustaría que fueran así, ¿no? Sí, claro. De alguna manera, yo creo que en algún punto de nuestra vida hemos vivido cierta exclusión, mayor o menormente, ¿no? Ahorita, por ejemplo, pienso en mi padre. Mi padre tiene una discapacidad física en la cual él no se puede subir al camión. Entonces, ¿qué otras formas pudiera él generar? Porque de alguna forma como sociedad vemos que no mucho hacemos, ¿no? Y el Sí. gobierno que tendría que hacerlo, pues tampoco hace mucho. Entonces, él como ser humano es, a ver, yo tengo esta situación, no puedo quedarme tirado, es levantarme, tengo que ir a trabajar y hacer mis actividades. ¿Qué opciones tengo? ¿No? Desde esa perspectiva, una persona con una dificultad física, hasta como usted decía, desde yo como ser humano pienso diferente a ti. Así es. No tenemos las mismas ideas, no compartimos la misma forma de pensar ante cierta situación. Sin embargo, yo te lo voy a exponer, no queriendo que tú pienses igual que yo, sino haciendo acuerdos, Así es. ¿no? Y esta parte es muy importante porque dentro de las teorías que mencionabas, la de Stenberg, es que se pone más atención ahora en la cuestión actitudinal, Ujú. ¿sí? En la de cuáles son las actitudes que favorecen ese proceso creativo. Y supongo que te refieres no solamente al sujeto creativo, sino al contexto que está alrededor de él, ¿no? Sí, realmente, si una persona se mueve del lugar, si una persona empieza a caminar diferente, al principio seguramente todo el mundo lo va a etiquetar, pero al rato
van a voltearlo a ver. Así es. Y van a decir, pues no estaba tan mal, ¿no? Entonces, creo que al moverse una persona, se mueve todo un contexto, se mueve una familia, se mueve incluso una sociedad. Y eso es lo que necesitamos, movernos de nuestras zonas de confort, ¿no? Así es. ¿Qué aspectos en este sentido, o hay alguna otra teoría que quieras comentar? Sí, solamente para concluir en cuanto al concepto de creatividad, quiero marcar 4 puntos. Uh-huh. Entonces, el primero es que es una habilidad que todo individuo posee, ¿no? No por el hecho de que tú no pintes, de que tú no hagas una obra de arte, no significa que seas creativo, ¿no? Tú lo tienes, yo lo tengo, solamente tenemos que desarrollarlo. Número 2, que debemos de estar conscientes y ser sensibles ante la problemática que yo y los demás tenemos. Pero eso no es para poder yo lamentarme de mi situación, ¿no? Sino es como un despertar de que esta situación yo vivo, ¿qué puedo hacer al respecto? Así es. Número 3, es importante saber que yo tengo el potencial para hacerlo, porque a lo mejor me puedo dar cuenta del problema, pero no estar consciente de que yo pudiera generar un cambio ante ese problema, poquito o mucho. Okay. Y la siguiente sería que aparte de saber que yo tengo el potencial, yo quiero hacerlo, ¿no? Tener la disposición. Entonces, el querer y el poder son 2 cosas fundamentales en la creatividad. Ya lo demás obviamente se va a ir dando conforme uno sea libre, porque eso es parte de lo que vamos a concluir, ¿no? Que la creatividad tiene que ver con una libertad de expresión, una libertad de ser tú, una libertad en la cual tú dejas atrás lo que en algún momento te provocó algún problema y sigues adelante. Así es. Yo creo que esta parte es muy importante, o sea, cuando mencionas que se responde a muchas veces a problemas, ¿no? A necesidades, y este segundo momento del programa quiero cerrarlo con una frase de Einstein. Einstein decía que en tiempos de crisis la creatividad es más importante que la inteligencia, ¿sí? Y con esta frase nos vamos a un descansito y regresamos con ustedes. Sabes que antes de que llegue el autobús, habremos actualizado todas las noticias, galerías fotográficas y secciones multimedia de nuestra web. En cente.org.mx recibimos más de 500,000 visitas mensuales para obtener información sobre nuestra organización. ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Cente. ¿Terminaste tu carrera y quieres estudiar un posgrado? El Centro de Estudios Superiores, licenciado Benito Juárez García, te ofrece la maestría en Psicopedagogía y Desarrollo Humano y la maestría en Competencias Didácticas del Inglés como Lengua Extranjera. Además, contamos con un doctorado en Psicopedagogía e Innovación Educativa. Acude a nuestras instalaciones en El Polvorín. Visita nuestro sitio web www.cetvejo.edu.mx o llámanos al 318-5248, extensión 106. Centro de Estudios Superiores, licenciado Benito Juárez García. ¿Sabes que antes de que cambies de canal habremos superado 1.200.000 visualizaciones? En Maestro TV tenemos 8 programas distintos con más de 500 capítulos a la carta en lo que va del año, que puedes mirar desde cualquier dispositivo gracias a nuestra app, canal YouTube y página web. ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Cente. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 19. Unidad, orgullo, compromiso. Por una visión humanística y de calidad de los procesos formativos. Por una gestión sindical fundada en la justicia, la equidad y la superación entre los trabajadores de la educación. Cente Morelos, alma, corazón y vida magisterial.
¿Sabes que con nuestras redes sociales hemos logrado incentivar la participación social con un promedio mensual de 10.000 interacciones, 10 millones de impresiones y más de 1.700.000 reproducciones de video? ¿Sabías que en este momento alguien como tú se está sumando a nuestras redes? ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. Sente. La Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez AC te abre sus puertas y te invita a ser parte de nuestra comunidad estudiantil. A lo largo de 27 años de compromiso con la sociedad, hemos forjado profesionales de la enseñanza altamente capacitados para desarrollar sus mejores propuestas educativas. Surgida al amparo de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Normal Superior Licenciado Benito Juárez te ofrece la solidez académica de sus 3 licenciaturas: Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Educación Especial y Licenciatura en Educación Secundaria con sus diferentes especialidades: Español, Matemáticas, Inglés, Formación Cívica y Ética, Historia, Geografía, Telesecundaria, Biología, Física y Química. En nuestras instalaciones encontrará los espacios adecuados para el desarrollo de actividades académicas, culturales y deportivas. Contamos con canchas de usos múltiples, sala de lectura, sala de danza, laboratorio escolar y centro de cómputo. Como institución educativa comprometida con el cuidado del medio ambiente, realizamos acciones encaminadas al cuidado de nuestros recursos y el respeto por todas las formas de vida. Orgullosos de nuestra herencia cultural, ofrecemos a través de los talleres de danza y de teatro el desarrollo de tus habilidades artísticas. Esto y más te ofrece la Escuela Particular Normal Superior Licenciado Benito Juárez, AC. Visítanos. Estamos ubicados en Privada Naranjos número 10, Colonia Lázaro Cárdenas, Cuernavaca, Morelos. O llámanos al 318-5248. Visita nuestro sitio www.epnsbj.edu.mx o búscanos en Facebook como EPNSBJ. Ya estamos de regreso. Y a todo esto de la creatividad, ¿cuáles serían las condiciones que favorecen su desarrollo? ¿Cuáles son las que no dentro del aula? Pues son algunas muy puntuales. Primero vamos a empezar por las que no lo favorecen. ¿Qué tal? Ok. Entonces, las que no lo favorecen, creo que se resumirían en miedo. Cuando nosotros generamos miedo en un aula, se corta la creatividad. ¿Miedo a qué? Miedo a fracasar. Uh-huh. Miedo al ridículo. Miedo a que yo sea diferente a los demás. También dentro de una estructura escolar en donde lo tradicional, lo cuadrado, me limita el tiempo, me limita a lo mejor materiales, también corta la creatividad. Son aquellos maestros en donde te piden que con punto y coma tú digas algo con respecto a un autor, ¿no? Entonces, no te dejan abierto el panorama para que tú te expreses. Y a lo mejor no solamente escribiendo, ¿no? Sino a través de diferentes formas poder expresar lo que tú piensas con respecto a cierto autor o cierta teoría. Entonces, creo que el miedo sería el que se fomenta en el aula, el que termina con la creatividad de los niños. Es ese miedo entonces, sí es cierto, mira, es un miedo que se le hereda al niño. Sí. Y es un miedo, pienso ahorita, a que no seas tú. O sea, que no te puedes expresar, que realmente lo que tienes que expresar y decir dentro del contexto escolar es lo que el docente le dice, es lo que el texto te dice, pero no es lo que yo pienso, no es lo que yo siento, no es lo que yo quiero. Y esto lo marco porque el título que nos diste para tu tema, quiero leerlo con precisión, es La creatividad en el aula, un recurso para formar seres libres. Uh-huh. Y esto es muy importante porque en ese sentido nosotros somos prisioneros de los estereotipos.
prisioneros del miedo, prisioneros de mí mismo, ¿no? No necesitamos estar dentro de una cárcel o dentro de un espacio físico encerrados, cuando yo mismo, andando en la calle, me siento prisionero. Y entonces es cuando podemos ver seres humanos frustrados, Sí. seres humanos tristes, que en la mañana se despiertan yendo a trabajar sin ganas de ir. Y pues realmente, ¿qué tipo de sociedad está generando este tipo de seres humanos? Y pues de alguna forma a ciertos sectores les conviene tener seres humanos así, ¿no? Así, Pero- mecanizados, robotizados, ¿no? Claro, porque es más fácil controlarlos. Pero una persona que está abierta, que sabe quién es, sabe lo que vale y no tiene miedo a enfrentarse a una autoridad y decirle, ¿sabes qué? Esto no está bien o esto yo lo que pienso. Entonces, obviamente, pues se abren espacios y la autoridad como que se tambalea, ¿no? Entonces también ahí tendríamos, Que replantear la autoridad. exactamente, Así es. Fíjate que salió algo que quizás no habíamos pensado, que en este sentido la creatividad es un recurso subversivo, sí, ¿sí? Porque el hecho de tener curiosidad, ¿sí? Es un recurso de la creatividad, tener curiosidad, salir a curiosear, recrear y construir otras formas de representarse la realidad, es un atentado contra lo establecido, ¿no? y a muchos gobiernos no les conviene, ¿no? O no les ha convenido a lo largo de la historia. A lo largo de la historia. Sí, porque, por ejemplo, vemos a lo largo de la historia a las marchas o las personas que se han manifestado en contra de lo que pasa en este tema, ¿quiénes son? Así Uno es. de ellos son los profesores, o los maestros, pero otros son los artistas, Así sin es. quererlo, ¿no? Son los que están ahí peleando porque lo que está pasando no es justo. O sea, no es pelear por pelear, sino encontrar acuerdos y encontrar una vida más equilibrada para todos. Entonces, de alguna forma la creatividad también te brinda esa posibilidad de poder visualizar una sociedad diferente. Por eso es que uno actúa de manera diferente. De cuestionar cuestionar. por qué las cosas son así. Exacto. Si no me siento bien así, en esto que tú decías, ¿no? Bueno, hemos vivido tan prisioneros de todos de tantos estereotipos Ujú. que pues no disfrutamos el trabajo porque no es algo, porque yo antes lo manejaba así, nos tienen apretados, no te puedes mover, o sea, Ujú. tienes que hacer esto, y en este cuadrito y en este espacio, ¿no? Sí. Entonces no hay esa libertad. La Sí, creatividad se aprisiona y se aprisiona a la persona. Y esto puede expresarse también en lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que son como explosiones de violencia. Claro, porque entonces las personas que se sienten aprisionadas se vuelven agresivas, Se vuelven agresivas, ¿no? intolerantes, Intolerantes. O sea, todo lo que genera el miedo. todo lo que genera el miedo. Así es. Y bien, ahora vámonos a lo positivo. ¿Qué Claro. aspectos sí favorecen? Porque afortunadamente, a pesar de tantos controles, a pesar de tantas limitaciones, a pesar de que se Sí. nos exija ser solamente reproductores, ¿sí? Todavía hay activos de creatividad, todavía hay gente que se escapa de todos esos controles Sí. y generan ideas nuevas, generan obras de arte, generan hasta instrumentos musicales, generan siempre o hay construcciones y salidas, ¿no? Para esos caminos de libertad que planteas. Claro, sí, claro. ¿Qué favorece entonces la creatividad? Lo va a favorecer un medio ambiente, un aula, en la cual primeramente el profesor sea libre en su propia manera de ser, sea libre de expresarse, sea una persona tolerante, sea una persona que de alguna manera permita la flexibilidad, maneje situaciones académicas en donde se pueda fallar, ¿no? No pasa nada si fallas, es otro intento para poder encontrar la solución adecuada. También estaba pensando en aquellos espacios en donde el profesor incluso es lúdico,
¿no? Juega con los alumnos, no importando el nivel educativo, ¿no? Se ría con ellos. No todo el tiempo tiene que ser seriedad en las clases. Se relajen. Se relaje. Entonces, yo le comento a mis alumnos que analicen su propia personalidad, que no me copien, ¿no? Porque cada uno tiene una forma de ser y a lo mejor pudiera gustarme la forma de ser que el que está enfrente, pero de eso yo qué tengo que rescatar de mí. Y de lo que tú eres, vas a ser único y auténtico en tu aula. Entonces, si tus alumnos se dan cuenta que tú eres auténtico, que lo que tú haces te apasiona, que lo que tú haces es algo que no harías, incluso por dinero, sino simplemente por el placer de hacerlo, ellos empiezan a tener otra forma de ver la vida, ¿no? En donde también aprenden a tolerarse, en donde aprenden a compartirse entre ellos, en donde incluso ellos mismos aprenden a aceptar sus errores y rescatar sus habilidades o destrezas. Y de alguna forma, pues esto es un proceso que hay que desarrollar. Ya lo habíamos comentado, pues que la creatividad está en todos los seres humanos, pero sí no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque a lo mejor no estamos en una sociedad que fomente esta creatividad. Y por otro lado, sí es un proceso interno que yo tengo que hacer como persona. Quizás no crecí con buena autoestima, ¿no? Porque es parte también de aceptarme y aceptar al otro. Sin embargo, yo tengo que ver la forma de amarme y amar a los otros. ¿Duele? ¿No? Es un proceso doloroso porque es aceptar que yo tengo errores, aceptar que el otro no es el del problema, sino yo, ¿no? Muchas veces, y que yo tengo que solucionar mi problema, no el otro. Entonces, este proceso de desarrollo como seres humanos cuesta tiempo, cuesta dolores, cuesta raspaduras, pero vale la pena desarrollar esta creatividad que todos tenemos. Así es. Yo creo que todo esto que mencionas nos muestra cuán complejo puede ser hablar de creatividad, ¿no? Porque la creatividad no solamente es un proceso mental, sino implica todo lo que somos, ¿no? Sí. Implica esa autoaceptación, implica, por eso decía que algunos autores mencionan que es un estilo de vida. Sí. Es una actitud ante la vida, y que también la creatividad es permitirte ser, ¿sí? Tener esa libertad de poder expresar tu manera de pensar, de sentir, de representarte el mundo, ¿no? Claro. Y que en ese proceso pues no está acabado, siempre lo estás construyendo y reconstruyendo o corrigiendo o mejorando, pero nunca está acabado, siempre estamos recreándonos, ¿no? Sí, y al respecto yo quisiera mencionarlo, lo mencionábamos afuera, pero quiero mencionarlo aquí. Hay un autor español, investigador de mucho tiempo sobre creatividad, que es Francisco Melchas. Entonces, él dice que en la propia palabra está el significado. Y si la silabeamos, encontramos el significado. Crea, ti, como sinónimo de tu, vida. Creatividad. Sí. Así es. Entonces, la creatividad es ese proceso a través del cual todo el tiempo nos estamos reconstruyendo, ¿no? Y un ambiente favorecedor, coincido contigo, tendría que ser ese, el de permitirle ser y el docente de encauzar. Así es, el quitar esos espacios en donde la memoria, la repetición, pues sean la base. Incluso, o sean lo único, ¿no? O sean lo único. Porque de alguna manera no es mala la memoria, pues nos ayuda en nuestro proceso de vida, ¿no? En nuestra vida cotidiana. El problema es que lo utilicemos como único recurso. Como único recurso, sino es uno. Sí, ¿no? Hay infinidad. Incluso yo le decía a mis alumnos cuando veíamos metodologías, hay muchas metodologías y muy interesantes, donde hablan sobre la creatividad, hablan sobre la libertad. Sin embargo, yo creo que aquí lo interesante es no casarse con una, ¿no? Sino que de cada una de las herramientas que aprendemos, de las metodologías, de los maestros, es donde yo entonces empiezo a explorar otra forma diferente. Porque aparte en el grupo, dependiendo del grupo, también no puedo utilizar la misma metodología aquí que acá. Así es. Entonces ahí tenemos también como profesores que modificar
la forma de relacionarnos o la forma de compartir el conocimiento dependiendo de los alumnos, que esa es otra, lo que habíamos dicho, tolerancia. La creatividad tiene que haber tolerancia. Entonces, si yo como maestro no acepto la diferencia y a todos los alumnos le doy lo mismo, así es, los uniformizo, entonces no estoy siendo como coherente con lo que yo pretendo crear en los niños. y esto es bien importante, ¿no? Es una conclusión de las que podemos llegar de este programa, que la creatividad es un elemento, ¿sí?, que nos lleva a la aceptación de la diversidad, porque no todos tenemos que pensar igual, ni representarnos igual las circunstancias que vivimos o este mundo, ¿no? Sino que hay diferentes formas y que todas de alguna forma son válidas, que la única limitación sería que no atenten contra los otros, ¿no? Sí, claro, porque también ha habido ideas muy creativas, pero también que atentan contra los derechos de otros. Y entonces ahí es cuando no es tampoco correcto, ¿no? Entonces, sí, como profesores, como padres, tendríamos que enseñar a nuestros hijos a encauzar que esta creatividad vaya primeramente para mejorar él como ser humano, pero también dar un aporte nuevo a la sociedad, que sea una ayuda, algo bueno para los demás. Un beneficio. Para todos. ¿Sí? Exacto. ¿Alguna experiencia que nos quieras compartir? Pues en mi vida como docente he tenido muchas satisfacciones con mis alumnos, pero yo creo que esta forma de ver la vida surge a partir de mi propia vida. Yo crecí todavía en ambientes mucho más tradicionales que los que hay ahora, con maestros que me pegaban, con maestros que no toleraban la diferencia, y sin embargo, yo como niña empecé a ver que eso no era lo ideal. Yo sentía que no debería de ser así un maestro. Entonces, a los niños se les lastima mucho cuando no se les deja ser. Se les lastima mucho cuando no se les deja expresarse. Y yo creo que como docentes tendríamos que, antes que nada, cuidar el corazón de las personas que tenemos enfrente, ¿no? Porque un corazón lastimado hace que la parte educativa, la parte académica no funcione. Yo tuve que, hasta segundo año fue que aprendí a leer y escribir, porque le tenía miedo a la maestra, ¿no? Entonces ya ahí había un problema, un rezago educativo, pero no por cuestión de que no pudiera, sino porque yo no tenía esa disposición o esa creatividad para poderlo hacer. Entonces, eso sí es algo que quisiera pues compartirles. Yo cuando fui alumna y ahora como maestra, el corazón de los alumnos es de las cosas más importantes para poder fomentar la creatividad. Sí, yo creo que esta invitación es muy importante, no mutilar el espíritu, ¿no? Sí. Sino encontrar las alternativas de encauzar los intereses de nuestros alumnos. Así y en ese sentido, irse recreando todo el tiempo, ¿no? Perfeccionándose todo el tiempo. Y este programa es una invitación como todos los demás, ¿no? Creo que la maestra me gusta porque se apasiona mucho. Y yo creo que esto es lo importante que vean los que nos miran, si nos miran los estudiantes de aquí de la normal, los trabajadores de educación especial o cualquier trabajador de educación, es que vean que la pasión con la que hacemos algo nos lleva también a desarrollar la creatividad, y ese es un elemento muy importante. ¿Cómo hacer que nuestros alumnos se apasionen? Y se apasionen en la medida que hacen algo que les gusta, algo que tienen curiosidad, algo en los que se les permite ser y experimentar. Y podría yo decir hasta jugar. Exactamente. Yo creo que aún siendo adultos, nos gusta el juego, nos gusta divertirnos, nos gusta reírnos, y entonces se vale esos momentos en donde cantamos, reímos, nos tiramos, nos ensuciamos y no pasa nada, no pasa nada. Al contrario, pasa mucho con respecto a yo ser libre, ¿no? Así es. Experimentar la libertad. Así es. Entonces, la creatividad puede ser un camino hacia la libertad. Sí, permitirle a nuestros alumnos reconstruir, expresar sus ideas, expresar lo que sienten, lo que piensan, la forma en que perciben este mundo,
ese es un espacio de libertad, ese es un espacio de tolerancia. Y con esto nos vamos y agradecemos aquí a la maestra Alejandra Ivette habernos acompañado con este tema tan interesante. Agradecemos a Ana Lilia, siempre nos esté apoyando con la interpretación en lengua de señas mexicana. Agradecemos a la Normal Benito Juárez la posibilidad de hacer este programa aquí en sus espacios, a nuestro productor Carlos Cárdenas y a nuestra jefa de departamento Hermina Luna Vara. Se despide de usted Dora Luz Salgado y estamos en que nos vean la próxima semana.